Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy vamos a ver en el libro de Mateo, porque toda esta serie va a ser sobre los cambios que hacen las nuevas versiones y distintas versiones al Nuevo Testamento. En este caso vamos a comenzar con Mateo. Vamos a ver cómo se utiliza esta misma táctica de Satanás, la vieja táctica de Satanás, cómo es utilizada hasta el día de hoy. Fíjense, vamos a ver primeramente Génesis 3.1. ¿De qué táctica hablo? Es muy simple, pero muy peligroso también. Génesis 3, versículo 1. Ya sabes, abrí tu Biblia. Y en este caso también más adelante compará. Si tenés más de una versión, compará. Y fíjate, y lee, y abrí tus ojos y presta atención para ver lo que dicen, a ver qué tan exactas son y qué tan fieles son supuestamente las nuevas versiones. Vamos a comprobarlo, ¿no? Porque ya probé que vienen de manuscritos corruptos, con una historia muy corrupta y muy malintencionada, y gente muy maligna está detrás de todas estas nuevas versiones. Ahora vamos a ver el contenido, ¿no? Porque vamos a comprobar, a ver qué tan bien salió, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, primeramente, Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está. La vieja táctica y letal táctica de Satanás es poner en duda, cuestionar lo que Dios dijo. Poner en duda, cuestionar, criticar después lo que Dios dice y transformarlo en otra cosa. Lee después Génesis 3 del 1 al 5. Pero principalmente es esto. ¿Con que Dios dijo eso? Dios dijo eso, y vamos a ver cómo se aplica esta táctica en las nuevas versiones. Y en las versiones católicas. En las Biblias católicas. Que también todas las nuevas versiones son Biblias católicas, porque todas vienen del Vaticano, ya lo comprobé. Y toda la gente que está metida en las nuevas versiones sirve directa o indirectamente, abierta o secretamente, sirven al Vaticano, sirven al catolicismo, que es el sistema más odiador de la Biblia. Pero bueno, vamos al grano. Mateo 1:25. Vamos a ver cómo las nuevas versiones traducen este versículo. Primeramente vamos a ver lo que dice la Reina Valera Gómez. Mateo 1:25. Fíjense esto. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Ven? Acá hay palabras importantes: hasta y primogénito. ¿Está? A su hijo primogénito. ¿Por qué la importancia de esto? Ya vamos a ver. Vamos a ver el resto de las versiones. La Biblia de las Américas. Recuerdo, cualquier versión que te llame la atención, yo voy a ir marcando lo que me llama la atención a mí. Cualquier versión acá que te llame la atención, pausa y fíjate lo que dice, por ejemplo, ¿no? Por ahí yo no me va a llamar la atención la misma versión que a vos que estás viendo el video, pero bueno, puedes fijarte y pausar y prestar atención. Todo esto es para estudiantes serios de la Biblia. Si querés entretenimiento, podés seguir de largo. Acá no estamos para entretener a nadie. Ahora, entonces, Mateo 1:25. Ya leímos lo que dice la Reina Valera Gómez y vamos a ver lo que dicen las nuevas versiones. Por ejemplo, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Un hijo. En realidad es primogénito. Ven, acá otra, su hijo, un hijo, su hijo. Después dice, José lo llamó Jesús y qué sé yo, qué sé cuánto. En la NTV, hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. La NBI, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el...? Bueno, pero ¿qué tiene el cambio? Bueno, mirá, te voy a decir. Acá tengo dos Biblias católicas. Una dice:
Y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, como vemos en muchas de estas versiones, ¿no? Su hijo, un hijo, un hijo, un hijo, como quitando la importancia. Y después dice al que José puso por nombre Jesús. En realidad, esto de ponerle un hijo, como si, sí, un hijo tuvo, es para empujar esta doctrina de que María solo tuvo a Jesús de hijo y después nunca tuvo hermanos. Pero la Biblia no dice eso. Acá tengo otra Biblia católica que dice que estas versiones son bastante críticas, estas dos versiones católicas que tengo acá. Dice, por ejemplo, esta otra, 1.25, y hasta el momento en que ella dio a luz un hijo, él no la había tocado y él le puso el nombre de Jesús. Mirá, vamos de vuelta. La Reina Valera Gómez, ¿qué dice? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No tocarla, no dice tocarla, dice no la conoció. Y cuando habla de conocer, de que un hombre conoce a su esposa, está hablando de relaciones maritales, de relaciones conyugales, de relaciones sexuales. La Biblia tiene un lenguaje muy limpio. Entonces dice no la conoció, ¿se entiende? No es que no la tocó ni nada, como si fuese una semidiosa pura que no podés ni verla ni tocarla. No, nada que ver, ¿se entiende? Ahora, no la conoció hasta, ¿ven? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de la palabra primogénito? El primer hijo. Porque si fuese el único hijo, va a decir único hijo. Pero no, la Biblia dice que Jesús es el hijo primogénito. ¿Qué quiere decir? El primer hijo. El primer hijo de varios hijos. Jesús tenía hermanos, eso lo dice la Biblia claramente, para el que tenga ojos. Pero como esta gente de las nuevas versiones no tienen ojos, son siervos del diablo, van a aceptar toda la doctrina católica romana y la van a poner y van a torcer y están dispuestos a torcer las escrituras para promover estas doctrinas católicas sutilmente en las nuevas versiones. ¿Ven? La importancia de la palabra primogénito. Jesús tenía hermanos en la carne, hijos de José y María, absolutamente. Está en la Biblia. ¿Ven? Entonces, y acá no hace falta de aclarar, bueno, y José le puso el nombre de, ella no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ya el contexto ya sabemos que José es el que hizo eso, que llamó su nombre, que no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Se entiende? O sea, ven, hay cosas que hacen las nuevas versiones que no hace falta agregar, agregan cosas que no hace falta agregar y agregan cosas absolutamente malintencionadas y quitan cosas, o sea, ya vamos a ver que todo este trabajo de las nuevas versiones es malintencionado. Sigamos. Así que, si te llamó la atención algún versículo alguna nueva versión, puedes pausar y hacer énfasis o lo que sea ahí. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más? Tenemos Mateo, otro cambio hecho. Mateo 4.1. Vamos a Mateo 4.1. Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4.1. Y recuerden, si ven acá en el sitio web, porque para que por ahí no haya confusión, está para dejar en claro las cosas. En este sitio web que estoy mostrando, esta versión de la Reina Valera Gómez no está actualizada, es anterior al 2021, si no me equivoco, 2010 y pico. Entonces está bastante desactualizada, hay bastantes cosas que no están. Son pequeñas diferencias que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta los que hicieron los que tradujeron la Reina Valera Gómez, que después la purificaron mejor en la versión 2021 y ahora está la versión más, digamos, mejor trabajada, que es la versión 2024, si no me equivoco. Entonces vas a ver esas
cosas que por ahí no se leen igual en las distintas versiones de la Reina Valera Gómez, que aún así sigue siendo la mejor versión en español, pero estoy aclarando que el sitio web está desactualizado, así que no se asusten si ven algo medio raro cuando estén en este sitio web, ¿no? Biblia Paralela, leyendo la Reina Valera Gómez lo que dice. Lo mejor es tener una Reina Valera Gómez física, ¿no? Pero bueno, después la app está bastante bien, la app en el celular, ¿no? Hay una app que está que está en la Play Store para celular, entonces esa app está bastante mejor que esto de acá, pero bueno, acá es el único sitio que puedo mostrar más cómodo la Reina Valera Gómez. Pero bueno, es así. Ahora, Mateo 4.1, ¿qué dice, no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice la Reina Valera Gómez. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué dicen las versiones? ¿Qué dicen las versiones? Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acá la DHH, para que el diablo lo pusiera a prueba. No, más que a prueba es para ser tentado. Pero fíjense esto, lo que dice la CST. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. No, pará, loco, pará, ¿Cómo vas a poner eso? ¿Cómo que el diablo someta a Jesús a tentación? ¿Ves? ¿Ves qué mal? ¿Ves qué mal? ¿Qué enfermo que están los de las nuevas versiones? ¿Cómo vas a poner que el diablo sometiera a tentación a Jesús si eso no lo dice la Biblia? A ver, cambiar la palabra de Dios es terrible. Porque fíjate el resultado. Te las venden como, ay, no, bueno, es actualizar para que se entienda. ¿Qué hay que entender? A ver, qué confuso hay, qué misterio súper escondido en las cavernas más profundas hay en que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué de difícil de entender hay en eso? A ver. No hay nada de difícil de entender. Entonces se arman una excusa para poner estas cosas, estas abominaciones. Fíjate, para que el diablo someta a Jesús a tentación. ¿Ven? Qué malditas son las nuevas versiones. Sí, se maldijeron ellos mismos por corromper el Apocalipsis también, que ya vamos a ver que hicieron un desastre con el Apocalipsis, y por corromper la palabra de Dios. Falsificarla, tergiversarla, y hacer una falsificación de la palabra de Dios. Con eso me refiero a corromper, ¿no? No que la palabra de Dios esté corrupta, sino que la falsifican y presentan una palabra de Dios, entre comillas, corrupta. ¿Está? Terrible. Voy a ver si... A ver, porque me parece que esto lo vi, si no me equivoco, en una Biblia católica. Voy a revisar si la Biblia católica dice algo parecido. Bueno, muchas dicen lo mismo que la Biblia católica. Porque recuerden, vienen de la misma familia de textos corruptos. Por ejemplo, acá esta Biblia católica dice, entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Se lee la Biblia católica como esta, para que el diablo lo pusiera a prueba, para que el diablo lo pusiera a prueba, ¿ven? Bueno, ¿qué más? 4.7. Mateo 4.7. Podés ir revisando, tomate tu tiempo, tomate un mate, un café o lo que sea. Y fíjate, tenemos para rato. Mateo 4.7. Mateo 4.7.
Vamos a ir al 7. En realidad dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Está? No tentarás al Señor tu Dios. Aparte, si le quitan, fíjense que si le quitan, le cambian esto de tentar y poner a prueba, acá atacan a la divinidad. Porque si cambias las palabras que no coincidan, van a decir, ¿ves? Acá Jesús no está hablando de él, está hablando del Padre, porque no tentarás al Señor tu Dios, pero Jesús estaba siendo puesto a prueba. Son dos personas distintas. ¿Ves? Mentira. Jesús, este pasaje, el verdadero pasaje, demuestra que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba siendo tentado en el desierto? Jesucristo. Y Jesús, ¿qué dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es más claro que el resplandor de, no sé, de algo muy claro. O sea, más claro que el agua pura. Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Pero las nuevas versiones odian esa verdad, entonces cambian todo para ocultar esto, ¿no? Para querer tapar esto. Entonces dicen, por ejemplo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. No pondrás a prueba, no pondrás a prueba. ¿Ven? Entonces cambian todo esto para atacar la doctrina de atacar la doctrina bíblica de la deidad, la divinidad, que es Jesús siendo el Señor Todopoderoso, una sola persona, tres partes, no tres personas, una sola persona compuesta de tres partes: el Padre, el alma, el cuerpo, Jesucristo, el Espíritu, el Espíritu Santo. Simple, pero bueno. ¿Qué más? Mateo 5:17. Vamos a Mateo 5:17, otro cambio. Hay cambios que son más sutiles y hay otros cambios que son más absurdos, más directos, más a propósito y súper malintencionados. Pero también no quiere decir que los cambios sutiles no sean malintencionados. Es todo a propósito estos cambios en las nuevas versiones. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Fíjense esto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar como cancelar, como para decir, bueno, esto ya fue y ahora traigo algo súper nuevo o que no tiene nada que ver. No, no, no. Él vino para cumplir, Jesús vino para cumplir. ¿Está? Entonces, bueno, versículo, eso es lo que dice en realidad la Biblia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué nos tienen preparado las nuevas versiones? No penséis que he venido para abolir. No he venido para abolir. Le cambian a abrogar para abolir. Otra versión dice desatar. No he venido para desatarla. No, no. La Biblia no dice desatar, dice abrogar. ¿Tá? Otra versión dice, no piensen que he venido para acabar con la ley. No, no dice acabar. ¿Ves? No se le cambia, porque vos cambiás la palabra que sea y hay otro versículo en algún rincón de la Biblia esperando, entre comillas, a ser comparado y tener un entendimiento correcto de la Biblia. Por eso no puedes cambiar nada. Aparte está prohibido, no tenés que cambiar nada, nada, cero, nada de la Biblia. No tenés que cambiar nada. Pero ¿qué hace esta gente? Horrores. Bueno, otra dice anular, acabar. La palabra es abrogar. ¿Tá? Es abrogar. Listo. Es así. No le cambies más nada. Es así de simple. La Biblia dice abrogar, es abrogar. Entonces, sigamos. A ver. Y se leen como las Biblias católicas, las que dicen abolir. Por ejemplo, la NBI y la NTV se leen igual que una Biblia católica que tengo acá. Dice abolir también. Pero bueno, ¿qué más? Mateo
5:22. Sigamos. Acá ya vamos a ver más cambios, un poco más. Este es un cambio clave. ¿Por qué? Porque la Biblia en realidad dice, Mateo 5:22, dice: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. O sea, en esta parte, cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. ¿Está? Ok. Pero ¿qué dicen las nuevas versiones? Fíjense lo que dice la 60, la tan, ay no, la 60 es la mejor Biblia. Mentira, fíjense esto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Acá me faltan dos palabras. No sé si te enteraste, pero la 60 también es una nueva versión. También es una Biblia católica. También es una Biblia ecuménica. Y su historia lo comprueba. Y su comité de traducción pro-católico y todo este tema de las sociedades bíblicas unidas, todas corruptas, todas sirviendo al Vaticano. La 60 es una Biblia, es una nueva versión más. Está súper corrupta. Es más, la palabra infierno no aparece en todo el Antiguo Testamento en la 60, o sea, dale, es una locura. Pero bueno, ¿qué dicen las nuevas versiones? La 60 incluida. Todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que se enojare descontroladamente. No dice eso en la Biblia. No dice descontroladamente. ¿Qué más? Cualquiera que se enoje, cualquiera que esté enojado. O sea que cambiando, quitándole la palabra sin razón, empujan esta doctrina de no podés enojarte, no podés denunciar, ay, causás divisiones, ay, no hables así. Toda esta mariconeada de no juzgar, toda esta mariconeada de no decir nada cuando algo está mal, no decir nada, gracias a este versículo, ¿cómo te puedo decir? A este versículo retorcido, básicamente, que está retorcido en las nuevas versiones. ¿Está? Y otra cosa, ¿sabes qué es lo peor? Hace que Jesús sea un pecador, porque Jesús supuestamente se enojó contra su hermano. Pero en realidad la Biblia condena el enojarse sin razón contra su hermano. Jesús en el Nuevo Testamento, no sé si es en Marcos o en Lucas, pero hay un versículo en el que muestra en que Jesús mira alrededor enojado, con enojo. Entonces, si vos ves ese versículo, y lo voy a buscar porque ya van a decir, ¿dónde está ese versículo? ¿Dónde dice? Y bueno, no lees la Biblia, claro que no vas a saber dónde está ese versículo. Hay un versículo en el que Jesús mira alrededor, sorprendido, ¿no? Enojado por la incredulidad de la gente. ¿Pero qué? ¿Jesús es un pecador porque se enojó contra sus hermanos? Y según las nuevas versiones, sí. Según las nuevas versiones, Jesús es un mentiroso y un pecador. Fíjate este versículo. El que se enoje con... Es más, fíjense lo que dice la PDT. Todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que se enemiste con su hermano. El que se enemiste con su hermano. Fíjense lo que dicen las Reina Valeras. Todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será reo de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enojare locamente con su hermano. Mirá lo que dice la Reina Valera actualizada. Súper corrupta la Reina Valera actualizada. Pero esto no dice en realidad la Biblia. El que se enoja, la Biblia dice simplemente: mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano. ¿Ves? A ver, voy a buscar el versículo en el que Jesús se enoja. Marcos 3, versículo 5. Fíjense, lo voy a mostrar en pantalla para comprobar, para que comprobemos. Yo te compruebo las cosas. Yo no te ando con vueltitas y fantasías y
y supersticiones. Yo te muestro la posta. Marcos 3:5. Entonces, Marcos 3:5, Reina Valera Gómez. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y su mano le fue restaurada sana como la otra. Jesús enojándose. Según las nuevas versiones, él es un pecador. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Si comparás escritura con escritura en las nuevas versiones, Jesús queda como un pecador, porque es culpable de juicio, culpable. Es más, la DHH dice: cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Mirá la locura, mirá la locura. ¿Viste lo enfermos que son? Este culto enfermizo de satánico de las nuevas versiones, que al final es el culto del catolicismo, el culto ecuménico del catolicismo. Todas estas nuevas versiones influenciadas por la masonería y los jesuitas, creadas por estos grupos de gente. Todo este trabajo de años y años para torcer las escrituras. ¿Ves? ¿Qué locura decir que Jesús es un pecador? Porque fíjense, él se enojó. Pero la Biblia en realidad dice: cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Jesús se enojó con toda razón, entonces él no es un pecador. ¿Queda claro? Jesús no es un pecador. Pero las nuevas versiones dicen eso. Las nuevas versiones implican eso. Las nuevas versiones te quieren mostrar eso. Te quieren mostrar a un Jesús que miente, en Juan 7, por ejemplo, y un Jesús que peca, porque él se enojó, y no podés enojarte, supuestamente. Sí, te podés enojar, claramente, porque hay cosas que dan enojo, y eso es normal, es un sentimiento del ser humano enojarse, es normal. Ahora, lo que está mal es enojarse sin razón. ¿Tá? Fíjense esto, la NBB lo que dice: pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Nada que ver, nada que ver. Vamos de vuelta. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Otro cambio crucial en las nuevas versiones. Terrible. Terrible. Sigamos. Mateo 5:27. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho por los antiguos: no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho por los antiguos, en realidad dice. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Oísteis que fue dicho. 60. ¿Fue dicho algo más? ¿No se te olvida? Sí. Por los antiguos. 3 palabras le quitaron acá. Y no hay que quitarle ninguna palabra. Después fíjense, las nuevas versiones. Habéis oído que se dijo por ahí. Las nuevas versiones son como el Corán, no cuentan las cosas claras. No cuentan, sí, bueno, así nomás, sin detalles, casi sin contexto. No tiene un lenguaje claro, conciso y consistente. ¿Se entiende? Las nuevas versiones son un desastre, como el Corán. Porque fíjense, la Biblia en realidad dice: oísteis que fue dicho por los antiguos. O sea, habla claramente. La Biblia de verdad habla claramente, cosa que no hacen las nuevas versiones. Fíjense esto: habéis oído que se dijo. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ustedes han oído que se dijo. Ustedes saben que está escrito en la ley, ¿no? Acá le cambiaron lo que dijo Jesús. Vos no le cambiás. Nadie le tiene que cambiar lo que dijo Jesús. Si Jesús dijo una cosa, vos no vas a escribir que él dijo otra cosa. ¿Se entiende? Es así. ¿Han oído el mandamiento que dice? No. ¿Ustedes han oído que se dijo? No. ¿Habéis oído que se dijo? No. ¿Qué dice en realidad la Biblia? Oísteis que fue dicho por los antiguos: no cometerás adulterio. ¿Está? Eso es lo que en realidad dice la Biblia.
¿Ven? Otro cambio más. Le cambiaron todo el sentido del versículo. Cuando en la Biblia está escrito algo, listo, lo pones así y ya está. Obviamente que en el tema de la traducción, claramente hay cosas que vas a tener que aclarar, ¿se entiende? Porque de un idioma al otro, para eso están las letras itálicas, en itálica. Por ejemplo, a ver si aparece acá. Está en letras que te hace aclarar. Por ejemplo, acá, los no aparece en el textus receptus, pero tenés que ponerlo porque si no, no tiene sentido al traducirlo. Pero estás aclarando y siendo lo suficientemente honesto. Por ejemplo, acá también os digo que, vieron que está en letra itálica, tan distinta, tiene una fuente distinta. ¿Por qué? Porque la palabra que en sí no está, pero tenés que ponerla para que tenga sentido la traducción. Y eso no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque estás aclarando. Aclarar la palabra de Dios no es pecado. Las nuevas versiones no aclaran la palabra de Dios, la tuercen, ¿tá? No es lo mismo aclarar que torcer. Las cosas distintas no son iguales, las cosas iguales no son distintas. ¿Tá? Bueno, sigamos. Entonces, 5:44. Otro cambio más. Mateo 5:44. 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, lo que dice la Biblia verdadera. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Listo. Eso dicen varias versiones. Le quitaron un montón de palabras, una oración completa. Le quitaron una oración completa. Le quitaron toda esta parte de haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ven? Acá le quitaron, lo redujeron todo. Fíjense qué corto que queda. Acá hay palabras que quitaron. No le quitas a la palabra de Dios. ¿Por qué quitarle? ¿Ves? Otra vez. Acá le quitaron, le cortaron al medio el versículo. Le quitaron la mitad del versículo, lo borraron. La DHH, NBLA, NBB, NTB, NBI, CST, PDT, BLP, BLPH, la Reina Valera 2015. Fíjense, cortado a la mitad el versículo. Le borraron varias palabras. ¿Qué dice en realidad la Biblia? Pon en pausa, compará, sacá captura de pantalla, lo que sea. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 cosas. Pero acá hay solo 2 cosas. Cortado a la mitad el versículo. Todo mal con las nuevas versiones del Vaticano. Todo mal. Fíjense, la TLA. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ves? Borraron palabras. Sigamos. Mateo 6:1. La Biblia en realidad dice, mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Claramente el versículo habla de limosnas. O sea, no dar limosnas, no hacer, miren, yo le doy a los pobres, fíjense cómo yo le doy limosnas, yo doy monedas a los pobres, lo que sea. Está hablando de eso el versículo, pero ¿qué hacen las nuevas versiones? Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Se entiende que no es lo mismo? Hay que explicar en el año 2025 que no es lo mismo justicia que limosnas. Justicia se puede aplicar a un montón de acciones. Ahora, limosnas es limosnas. ¿Ven? Ahora, ¿qué hacen las nuevas versiones?
no hagan sus buenas obras delante de la gente, bla, 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 bla. Encima dice, si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Premio no, recompensa. ¿Está? Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No dice eso. Mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y admiren. No está hablando de buenas obras. Está hablando de limosnas. NTV, buenas acciones. No, en realidad es limosnas. Obras de justicia. No, limosnas. Obras de justicia. Algo bueno ante la gente. Hacer el bien en público. Hacer el bien en público. Su justicia. Sus obras de justicia. Hacer vuestra justicia, dice la 60, la corrupta 60. Sí, la 60 es corrupta, no sirve y es una nueva versión. Eso es la 60, una versión corrupta más. No dice justicia, no dice justicia. La Biblia en realidad dice vuestras limosnas. ¿Ven el cambio? Y esto de su justicia, ¿en dónde aparece? En la Biblia católica. Cuidado con practicar las buenas obras para ser vistos por la gente. ¿Ven? Buenas obras. Eso dice la Biblia católica. A ver otra Biblia católica, ¿qué dice? Tened cuidado de no hacer vuestras buenas obras delante de la gente. No. No. La Biblia dice limosnas. Simple. Simple. ¿Está? Y otra cosa, hay muchos cambios que se introducen para que la gente vaya aceptando. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No cambias la palabra y listo. Y listo. Porque se entiende que cuando algo es malintencionado es gradual. Y el diablo hace eso. El diablo y sus sirvientes y todo. Toda esta cosa de la maldad y todo esto es gradual. Es gradual, es de a poquito. Una palabrita, otra palabrita, otra palabrita. Esto, y de a poco, y de a poco, y de a poco. Hasta que hacen un desastre y tenés, por ejemplo, un resultado desastroso como la TLA, que es un desastre. Es una abominación, es una aberración la TLA. Es un desastre, es un asco. Pero bueno. Mateo 6:13, otro cambio. La Biblia en realidad dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, muchas Biblias no dicen amén. Muchas Biblias no le dan la gloria a Dios. Yo digo amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén, amén, amén. ¿O no? Amén. La gloria a Dios, no al hombre. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Porque de Él es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Pero qué dicen las nuevas versiones? No. No nos exponga a tentación, sino líbranos del maligno. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, tal como termina el Padre Nuestro católico. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Zombies, endemoniados. Y fíjense las nuevas versiones, terminan muy parecidas al Padre Nuestro católico. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Solo le falta ponerle el amén para que quede igual al Padre Nuestro católico. Fíjense cómo ponen Mateo 6:13. Algunos manuscritos incluyen en público. Otra vez esta mentira de, bueno, algunos manuscritos antiguos, y se están refiriendo a estos manuscritos que no son antiguos y no son mejores. ¿Ves? Y le quitan. No le quieren dar el reino, el poder y la gloria por todos los siglos al Padre, al Señor Dios, a Jesucristo. No le quieren dar la honra y la gloria de vida. Porque ellos quieren el reino para sí mismos. Ellos quieren el reino levantado por el hombre, el reino del anticristo. No le quieren dar la gloria, el reino y el poder a Dios. Por eso fíjense la cantidad de palabras que quitaron. Y estas ciertas versiones lo ponen en duda. La frase,
Solo, fíjense lo que dice la Reina Valera contemporánea. Pone una notita y dice la frase porque tuyo, el poder y la gloria y los siglos, todo eso. Bueno, esta frase dice que solo se halla en manuscritos tardíos. Mintiendo. La Reina Valera contemporánea miente. Porque el Textus Receptus no son manuscritos tardíos. Esa línea de manuscritos del Textus Receptus sí se puede trazar hacia los apóstoles, verdaderamente. No como estos manuscritos satánicos, estos manuscritos católicos, estos manuscritos masónicos, sinaítico, vaticano, Septuaginta, toda esta porquería de manuscritos que no son ni mejores ni más antiguos. ¿Ven? ¿Ven la mala intención acá? ¿Ven la mala intención de acá? Si no lo ves, no estás salvo, ¿eh? No te estás yendo al cielo. Y es más, volá del canal. No es para vos este video. Si no ves, ay, yo no veo ningún problema. Bueno, te estás yendo al infierno, así nomás te digo. Me parece que alguien tiene que decir las cosas y denunciarlas, ¿no? Y más con todo este negocio de las nuevas versiones. Porque está mal vender una nueva versión, venderla y ganar plata con esta porquería de nuevas versiones NBI, NTV. Está mal, está muy mal. Fíjense la aberración, cambiar y quitar esto de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, amén. ¿A quién se le ocurriría quitar este versículo? A ver, decime, a ver qué tan difícil es adivinar. El diablo y sus sirvientes, el diablo y sus siervos y sus hijos. Porque claramente el diablo y sus hijos son los que no quieren que el reino, el poder y la gloria sean para Dios. 2 más 2 es 4, muy simple. Las nuevas versiones son altamente satánicas, pero sigamos. Ya lo viste, te llamó algo la atención, pone pausa y fíjate. ¿Está? Es terrible, las nuevas versiones son terribles. Pero bueno, sigamos, ¿qué más? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué nos traen las nuevas versiones? A ver, de revelador, vamos a ver que nos aclaren las cosas. Recién vimos que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero las nuevas versiones dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? ¿Qué? ¿Qué más? En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera 1 hora? ¿Quién puede añadir 1 hora al curso de su vida? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea 1 hora? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Puede añadir 1 sola hora al curso de su vida? ¿Qué? ¿Eso no dice la Biblia? ¿Eso no dice? La Biblia habla de... ¿a dónde está? Acá. Añadir a su estatura un codo. Perdón. La Biblia habla de añadir a su estatura un codo. No habla de alargar 1 hora su vida. Nada que ver. Me pregunto en qué tipo de Biblias aparecerá esto. Me pregunto, ¿no? Por ahí, tal vez, quizás aparezcan en las Biblias del sistema más satánico de la historia. Tal vez, ¿no? Capaz que por pura coincidencia. La palabra coincidencia no está en la Biblia. Tal vez por pura coincidencia encontremos eso en la... Capaz que encontremos eso en la Biblia del sistema más satánico de la historia, que es el catolicismo. Vamos a ver en la Biblia católica qué dice. Ah, mira, fíjense esto. En una Biblia católica acá dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir 1 sola hora a su existencia? Ah, y a ver esta otra Biblia católica, tal vez lo diga, ¿no? A ver, Mateo 6:27. Mateo 6:27, ¿qué dice? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir 1 sola hora a su vida? Ah, mira vos. O sea que estas nuevas versiones se leen igual que la Biblia católica, porque son de la misma familia de manuscritos corruptos, ¿ves?
Pero claro, ¿con qué cara puede alguien decir yo soy protestante, yo soy cristiano, yo odio el catolicismo, yo detesto la iglesia de Roma? Encima la llaman iglesia, está mal. La iglesia de Roma, estoy en contra de la iglesia de Roma. Entonces, ¿por qué usas sus nuevas versiones? ¿Por qué lees y predicas de una Biblia que viene del Vaticano? Porque todas las nuevas versiones vienen del Vaticano. Ya lo demostré, fíjate mi video. Cristiano, ajá. Entonces, informate un poco más, ¿tá? Seas quien seas. Fíjense la TLA lo que dice. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice añadir a su estatura un codo. Pero bueno. Bienvenido al mundo de las nuevas versiones. Asco total. 6:33. Este es un... Al manipular, mejor dicho, al manipular este versículo, se promueve esto de la... como es llamado por ahí, ¿no? Le llaman por ahí el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Porque fíjense, en Mateo 6:33, en realidad dice, ¿no? Fíjense el contexto. Porque, por ejemplo, antes dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿No? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Ese es el mensaje humilde que está predicando Jesucristo. Necesitamos comida, bebida, vestirnos, está lo principal. Dios nos da esas cosas y no tenemos que preocuparnos por esas cosas porque el Señor es fiel y Él nos va a dar de comer, de beber y con qué vestirnos. Fíjense, ese es el verdadero contexto de lo que dice acá. Entonces por eso dice, mas buscad primeramente, lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se entiende? Y todas estas cosas os serán añadidas. Es más, mucho más importante es tener una relación con Dios, el reino de Dios, ya voy a hacer un estudio sobre eso, y estar justificados y su justicia, y estar y vivir su justicia. Mucho más importante es que lo principal. Es mucho más importante que comer, beber o vestir. Entonces, buscando primeramente eso después, todas estas cosas, comer, beber, vestir, os serán añadidas. Tranquilo. ¿Se entiende? Eso es lo que verdaderamente habla el pasaje. Pero las nuevas versiones, fíjense cómo retuercen todo esto para predicar el Evangelio de la Prosperidad. Dios te va a dar un auto, una plata, una casa y esto y el otro y bla, bla, bla. No es así en realidad. Porque, por ejemplo, acá la DHH cambia todo y dice pongan su atención en el reino de los cielos. Acá está mal, porque el reino de los cielos no es lo mismo exactamente que el reino de Dios. En el libro de Mateo se ve mucho más esa diferencia. En el libro de Lucas, depende del contexto, significan lo mismo o no, el reino de Dios y el reino de los cielos, ¿se entiende? Así que mucho cuidado con eso. Pero en el libro de Mateo hay una clara diferencia entre el reino de Dios y entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos, para que no sepa, es el reino 1000 años de Jesucristo reinando 1000 años literales desde Jerusalén, supremacía totalitaria judía, absolutamente reinando Rey de Reyes, Señor de Señores desde Jerusalén. Sión completamente restaurada en toda su gloria, todo su esplendor. Jesucristo reinando desde Jerusalén por 1000 años sobre la tierra. El reino de los cielos. El cielo vino a la tierra. Ese es el reino de los cielos. Ahora, el reino de Dios, ya en el libro de Lucas, significa lo mismo que el reino de los cielos, depende de qué pasaje, pero el reino de Dios también se habla, quiere decir el reino espiritual, la parte espiritual, ¿se entiende? Y la comunión con Dios. Pablo habla de que el reino de Dios no es comida, bebida, sino paz, gozo y no me acuerdo qué más en el Espíritu Santo. ¿Tá? Así que paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo, algo así. En Romanos está. Pero bueno. Fíjense, la NBB, ¿cómo cambia esto? Y dicen, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. No dice hagan lo que es justo, ¿tá? Porque a nosotros nos puede parecer cualquier abominación algo justo y no lo es. Entonces, no. El reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios,
su justicia, la justicia de estar en comunión con Dios, la justicia de estar apuntando al reino de Dios, la justicia que Dios da a través de Jesucristo. No dice y hagan lo que es justo. ¿Ven? Como promueven salvación por obras. ¿Ves? Como cambiar una palabrita que parece tan inocente cambia una doctrina totalmente. ¡Ey! No cambia nada la doctrina. Claro que cambia la doctrina. Claro que cambia. Y el que te defiende las nuevas versiones es un hijo del diablo. Que se ofenda, ¿qué me importa? El que defiende y promueve las nuevas versiones es un hijo del diablo. No, bueno, pero yo fue salvo. Bueno, entonces que actúe como una persona salva. La persona salva tiene el Espíritu Santo de Dios y Dios les revela que las nuevas versiones son satánicas. Fíjense, así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No dice eso. No dice que todo lo que necesiten. Ah, necesito esto, necesito lo otro. No. ¿Ven? Otra vez, la NTV. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa. Otra vez. Obras. Y no la justicia de Dios. ¿Ven? Obras. Y dice, y Él les dará todo lo que necesiten. No, no dice eso el pasaje. Vamos de vuelta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Comer, beber, vestir. No está hablando de todo lo que necesites, todo. Necesitas plata, Dios te la da. Necesitas un auto, el mejor puesto en tu trabajo, un trabajo que te pague millones y millones. No. Lo necesario. Teniendo comida y abrigo, contentados con eso, básicamente dice la Biblia. No dice, Él les dará todo lo que necesiten y te va a hacer millonario y Dios te va a dar plata y... No. ¿Ves? Como las nuevas versiones promueven esto de la prosperidad. Esto de la ¿cómo es? De la prosperidad. De la prosperidad mundana, ¿no? Porque un verdadero cristiano prospera en lo espiritual, en la eternidad vamos a prosperar para siempre, ¿no? Porque vamos a descansar en paz. Pero en este mundo no siempre vamos a prosperar en lo que respecta a este mundo, pero en sí, realmente vamos a ser verdaderamente prosperados, ¿no? El que ríe último ríe mejor y los cristianos salvos vamos a reír para siempre. De alegría, de gozo, de emoción. Pero, ¿qué promueve las nuevas versiones? Y estas cosas de este mundo, ¿no? La PDT. Y Dios les dará todo lo que necesitan. No está hablando de eso, ¿se entiende? No está hablando de eso. La Biblia dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se entendió? Bueno, si no se entendió, volvé a ver, retroceder un par de minutos. ¿Qué más? ¿Qué más? Mateo 9:13. Vamos a Mateo 9:13. Mateo 9:13. Opa. Ahí está. Mateo 9:13. La Biblia en realidad dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Perdón, al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores que se arrepientan. Pasaje que claramente demuestra que Jesús no es amigo de pecadores, porque Él es el Dios Todopoderoso, ¿tá? No es amigo de pecadores. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿tá? No, bueno, pero en Juan Jesús dijo, mis amigos, vosotros sois mis amigos, sí, condicional, si hacéis lo que yo os mando, si hacéis lo que yo os digo, básicamente. ¿Se piensan que Jesús está juntándose con pecadores y haciendo lo mismo que ellos? Claro que no. ¿Qué te pensás? ¿Dónde está? Ahí está. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo alguien que está perdido en sus pecados puede ser un amigo si
no está haciendo lo que Jesús manda. Claramente Jesús no era amigo de pecadores, no es amigo de pecadores. Y aparte, en las cartas de Pablo habla cómo éramos enemigos cuando estamos perdidos, muertos en nuestros delitos de pecado, éramos enemigos de Dios éramos, cuando éramos perdidos. Así que no, Jesús no es amigo de pecadores, ¿tá? Pero las nuevas versiones promueven eso. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver. Mateo 9:13, ¿qué dicen las nuevas versiones? ¿Quién más, sino el diablo y sus sirvientes, van a quitarle las dos palabras importantísimas al arrepentimiento? ¿Qué dice Mateo 9:13 en las nuevas versiones? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Nada que ver. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y después, no, los vine a llamar. Vengan, vamos a dar una vuelta por ahí, por Israel. No, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, que se arrepientan, porque si no se están yendo al infierno. Jesús fue el que más habló del infierno. ¿Ves? Le quitaron la palabra, las dos palabras, al arrepentimiento. Y eso es un cambio doctrinal muy importante, porque Jesús en Lucas 13 dice: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. ¿Y qué? ¿Jesús no les avisó? Claro que les avisó. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero en las nuevas versiones Jesús no avisó que se arrepientan. ¿Ven? ¿Ven? Pausa, fíjate, la versión que se te ocurra. La Reina Valera contemporánea, mirá. Bueno, acá le hice un cambio sutil. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Bueno, por ahí va, pero le cambió el orden de las palabras. Puede ser que no altera el producto, pero no hay que confiar en las nuevas versiones igual, ¿tá? No confíes en nuevas versiones. Acá estas Reinas Valeras, bien, al arrepentimiento, está, ok, no quiere decir que en otros versículos no estén corruptas, pero ven, en la mayoría de las nuevas versiones, ¿qué hace? Le quitan al arrepentimiento. En las Biblias católicas también claramente no aparece esto de al arrepentimiento. ¿Qué más? Mateo 11:12. Mateo 11, versículo 12. La Biblia en realidad dice, Mateo 11:12, bien, ok. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Pasaje que prueba que el reino de los cielos es el reino de literal, el reino físico de Jesucristo reinando en la tierra, y que está preparado para que sea en Israel, en Jerusalén, ¿tá? Entonces, por eso Jesús llama a esa tierra, a ese lugar, Jerusalén e Israel, el reino de los cielos, en este pasaje por lo menos, ¿tá? ¿Por qué? Porque está preparado para que Él reine desde Jerusalén. Porque nadie puede ir al cielo y arrebatar e ir al cielo a hacer violencia. Nadie puede hacer eso, ¿tá? O sea, es claramente el reino físico, es claramente Jerusalén, ¿tá? La ciudad del gran rey. ¿Pero qué dicen las nuevas versiones? Vamos a ver. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, fíjense lo satánico de esto. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Ni vos ni nadie, ni el ejército más grande de la historia va a conquistar el reino de los cielos. No, bueno, pero conquistaron Jerusalén. Pero cuando estamos hablando del reino de los cielos, ¿entendés? Tenés que tener el Espíritu Santo para entender estas cosas. Si no, no vas a entender nada. No vas a discernir estas cosas. Fíjate lo malintencionado que es poner esto. Los violentos conquistan por la fuerza el reino de los cielos. No. No.
Los violentos lo arrebatan. ¿Tá? Eso dice la Biblia, listo. Lo conquistan por la fuerza, ¿no? Y acá le cambian ya. Se ha combatido mucho contra el reino de los cielos y los que son violentos luchan para acabar con él. No está siendo específico NBB. No está siendo específico porque las nuevas versiones no son específicas, no son consistentes, no son claras, no son correctas. Fíjense esto, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. El reino del cielo no es el reino del cielo, es el reino de los cielos. Ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. Otra vez, mal, está mal, eso no dice la Biblia. Fíjense esto, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Acá ya está sacando de contexto y está hablando de que está pasando otra cosa que nada que ver. ¿Ven? Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso dice la Biblia, no lo cambies, no lo toques. Pero ¿qué hacen las nuevas versiones? Lo cambian, lo tocan, lo manosean, lo transforman. ¿Ven? Así que vamos a dejar por esta primera parte porque tenemos muchos versículos más todavía. Así que va a consistir de más partes esto de Mateo. Así que bueno, esto es para mostrar punto por punto lo que me parece a mí, ¿no? Lo que yo pude destacar de decir, bueno, esto vamos a mostrarlo, ¿no? Vamos a mostrar estos versículos que están cambiados, manoseados en las nuevas versiones. Y para comprobar también que sí, en las nuevas versiones se cambia la doctrina. Te ponen otra doctrina nueva que nada que ver con lo que verdaderamente enseña la verdadera Biblia. ¿Tá? Así que mucho cuidado. Mucho cuidado a rechazar las nuevas versiones, a denunciarlas y a no aceptar las mentiras de las nuevas versiones. ¿Tá? Porque vienen del Vaticano, son malintencionadas y son satánicas. Así de simple, ya está más que comprobado que son satánicas. Así que bueno, estén atentos porque se viene otra parte de esto, de esta parte sobre Mateo. Y después se vienen claramente, vamos a ir hasta el Apocalipsis, vamos a ir hasta el Apocalipsis. Así que estén atentos que se van a venir más videos. Un abrazo a todos, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.